Y ahora sí, le damos paso al espacio de Mariano Vázquez, periodista especializado en política internacional y amigo de la casa. Marian, estuviste en lo que es una celebración, podemos decir, sí, una conmemoración. Sí, ambas cosas. Los 20 años del No al ALCA realmente fue un punto muy alto de alianza popular, tanto desde la base como desde algunos gobiernos que permitieron que lo que era el área de libre comercio de las Américas que impulsaba Bush, una forma de, obviamente, alianza de lo comercio, pero completamente asimétrica y que tenía que ver con los intereses de Estados Unidos, que se venía preparando ya. Era una idea que viene desde la época del consenso de Washington, allá por fines de los 80, ideas del Fondo Monetario, del Tesoro estadounidense, del Banco Mundial, de liberalizar América Latina para dominarla desde el Ártico al Antártico, como dijo Colin Powell, el secretario de Estado de Bush, y contra todo pronóstico, hace 20 años eso se logró parar en el famoso ALCA al carajo, y esa frase de Hugo Chávez que dijo: aquí todos en Mar del Plata trajeron una pala de enterrador porque aquí vamos a enterrar el ALCA. Así que fue una gesta, realmente una gesta popular que no sobran, porque en general, no es que no se intenten, pero en general el movimiento popular es derrotado, porque quien tiene enfrente en general es un enemigo muy poderoso. Así que sí, celebración sin duda. Para quienes éramos más chicos o no estábamos metidos tanto en todo esto, ¿qué fue ese no al ALCA? Bueno, yo como no soy tan chico, estuve ahí hace 20 años y bueno, y tuve también la oportunidad de estar ahora en esta conmemoración y fue un punto altísimo porque la primera cumbre de las Américas se hizo en Miami en el año 99 y esa cumbre empezó a plantar los primeros pasos para llegar a la cumbre de Mar del Plata, es decir, 3 cumbres después, para firmar ese área de libre comercio. Pensaban que iba a ser un camino bastante tranquilo, y lo que terminó pasando es que, bueno, gana Chávez a fines del siglo pasado, después gana Lula, aparece Néstor, ganando en el 2003, y aparece también el Frente Amplio ganando en Uruguay. Todo ese conjunto más Nicanor Duarte Frutos, que era el presidente de Paraguay, el Partido Colorado, pero que jugó un papel muy importante también, permitió que el Mercosur más Venezuela lograran paralizar este intento prácticamente de enclave colonial en Mar del Plata, y fue muy importante. Y a su vez, en ese periodo anterior, las organizaciones populares hicieron consultas populares en todo el continente. 10 millones de personas se pronunciaron. Hubo hasta en Argentina una huelga general convocada por la CTA contra la llegada de Bush. Fue un momento súper importante y de mucha conciencia política. Recordemos que también se venían de manifestaciones de las más masivas de la historia del 2003 contra la guerra en Irak, contra la invasión ilegal de Bush. Entonces había un punto muy alto mundialmente de la organización. ¿El ALCA quién lo iba a firmar? El ALCA lo iban a firmar todos los países de América, en ese momento con la exclusión de Cuba, que no le permitían participar en esas cumbres. Pero lo que no contaban era que lo quisieron imponer por la fuerza, pero hubo 5 países, los que mencioné recientemente, que se negaron. Es decir, en esa cumbre están, creo que hay que volver a repasarlo, los discursos de Chávez, de Lula, de Tabaré, de Nicanor, de Néstor, que fueron muy interesantes y es para observar también el rostro desencajado de Bush, sabiendo que eso no iba a salir. Entonces fue un punto muy importante, y además la confluencia de organizaciones sociales de todo el continente en lo que fue la cumbre de los pueblos, en la cumbre sindical, que se conoció como la contracumbre, y en el Estadio Mundialista, que se hizo ese acto impresionante donde estaba Maradona, estaba Eve de Fornafini, estaba Evo Morales, que estaba por ser electo presidente. En diciembre se hacían las elecciones y ganó contundentemente. Entonces fue un momento muy alto con ese discurso de Chávez bajo la lluvia, y fue muy interesante esa confluencia de 4 días en Mar del Plata de las organizaciones sociales, sindicales, políticas. Allí Bush llegó a Mar del Plata pensando que iba a darse de vuelta, o fue a Mar del Plata convencido de que el ALCA iba a salir. Y sin se duda. Sorprendió de que de repente
Claramente, no pasó. claramente. Yo creo que si hubiese habido un atisbo de que eso, o por lo menos hubiesen... Yo creo que realmente ahí muestra también cierta soberbia y cierta falta de trabajo de lo que son los tanques de pensamiento en Estados Unidos, que tienen un montón y que se dedican, tanto el Partido Republicano y el Demócrata, a prever, no como los chinos que prevén a décadas, pero sí a prever en 4 o 5 años qué puede pasar. Y claramente hubo una lectura errónea creyeron que lo podían imponer porque realmente tenían de los 30 y pico de países que estaban ahí, solo 5 en contra, pero creo que no imaginaron cómo esa confluencia de 5 países articularon muy bien la contraofensiva al intento de imponer el ALCA, porque dijeron que y si no iban a firmar un documento aparte, y también el movimiento popular yendo a Mar del Plata, donde hubo un despliegue de seguridad, como te imaginarás, descomunal, y donde se pudo parar esa iniciativa. Si hacemos un paralelismo entre ese 2005 y este 2025, y vamos a hacer futurología o vamos a inventar cosas... Una ucronía. Si Trump quisiera firmar hoy un ALCA, ¿en qué estado se encuentra? Creo que a Trump ahora no le interesa firmar un ALCA, es decir, le interesa hoy acciones más vinculadas, y aparte genera mucho rechazo, no tiene capacidad de consenso. Él tiene un formato para, supongo que viene de su formación en magnate de bienes raíces, ¿no? De comprar y vender, debe ser un tipo bastante duro haciendo eso. Y creo que si uno observa su comportamiento, observa un tipo que solo respeta a alguien que puede ser parecido a él y que lo confronta y que llega hasta el final. Fíjate que a la gente medio, como le pasa con Milei, medio sumisa, como que las trata como mascotas. Sí. En cambio, con Lula fue muy duro, Papa se enojó, etcétera. Lula le respondió a la altura. Y lo contrarrestó, y lo que terminó pasando es que se terminaron juntando hace un par de semanas en una cumbre en Asia, mano a mano, y Trump diciendo, muy simpático, y Bolsonaro ya dejó de ser su amigo, lo tiró al basurero. Bueno, China también, ¿no? Por supuesto, es que él lo mismo hizo ahora con con Mamdani, el reciente electo alcalde de Nueva York, que también lo vilipendió, y el tipo le respondió con mucha altura, etcétera, etcétera, y como terminó felicitando diciendo, bueno, lo vamos a ayudar un poquito, como de esa cosa que lo voy a vaciar, etcétera, pasa a otra lógica. Entonces también es difícil de prever, porque es un tiempo político en el cual lo mismo hizo con México. Recordemos que dijo que quería anexar a Canadá como el Estado 51, que quería llevar a Groenlandia también como parte de Estados Unidos, que quería recuperar el canal de Panamá, que quería también con México terminar con el tratado del NAFTA. Después terminó diciendo, Claudia Sheinbaum, y terminó como diciendo, bueno, terminaron haciendo acuerdos vinculados a cuestiones comunes que tienen por esa frontera descomunal que comparten, y diciendo que es una mujer muy interesante, como que termina probando, pareciera como que ve cómo actuar frente a su prepotencia, y después termina actuando en consecuencia de eso. Entonces yo creo que si lo quisieran imponer, no creo que sería fácil, pero las condiciones hoy, aunque parezca paradójico, parecen mejor, porque después lo que pasó en América Latina fue que empezaron a llegar, digamos, había una ola, que ese no al ALCA lo manifestó muy claramente, pero una ola de deseos de cambio y de deseos ya sea reformistas, progresistas o de izquierda, que fueron increíbles. Caída del ALCA, al mes Evo Morales gana en Bolivia, una elección histórica, nunca ningún otro había sacado ese porcentaje, primer presidente puramente indígena gobernando ese país. En el 2007 gana Correa en Ecuador, en 2009, en 2006 había ganado Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, y empezaba a haber una ola de progresismo muy marcado y muy fuerte, y eso me parece que también fue marcando una época que después
fue perdiendo fuerza, fue perdiendo ímpetu, se fue desgastando y la derecha tuvo un contraataque que pensó que iba a tener otra hegemonía similar a la que tuvieron esos gobiernos de izquierda, que por ejemplo fundaron la CELAC, lanzaron la UNASUR, plantearon que no puede haber de nuevo cumbre de las Américas sin Cuba. Después hubo un retroceso, nace la Alianza del Pacífico, acá llegó Macri, llegó Bolsonaro, llegó Trump, y eso también reconfiguró un mapa, una restauración conservadora que creyeron que iba a durar un montón, que iba a durar quizás tanto como esos 15, 20 años que duraron esa ola que se llamó la marea rosa. Pero sin embargo no ocurrió, y lo que hoy es más común es la falta de estabilidad en eso. Hoy vamos a asistir a más a gobiernos que duran poco, que duran un mandato, cambian. Esa es más la temática o la tónica, creo que en el mundo entero, de más inestabilidad política. Porque el evento que se hizo por los 20 años del no al ALCA, ¿en qué consistió? Bueno, fueron 2 días, ¿no? El primero consistió en una mesa con 13 mesas de debate, en la cual es interesante la representación que hubo, porque estuvo la Confederación Sindical de las Américas, que representa organizaciones desde Canadá hasta Argentina, la Federación Sindical Mundial, que es la organización que sindicalmente representa a los países, lo que podríamos llamar del lado comunista, que es China, Cuba, Vietnam y otros. También estuvo el Foro de Sao Paulo, que son los partidos políticos de América Latina, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Jornada Continental contra el Neoliberalismo, ALBA Movimientos, la UTEP, las 3 centrales sindicales argentinas. Es decir, hubo una representación muy potente y se analizó el no al ALCA, se analizó el peligro para la democracia, se analizó también los avances de la ultraderecha y cómo avanzar en una nueva integración popular. Y después hubo 2 actos homenajes tratando de representar a todos los pueblos que padecen o que son atacados, como son Haití y Palestina. Se hicieron 2 homenajes a esos pueblos, representando también a los ataques hoy a Venezuela, en el Mar Caribe, a Colombia, a Cuba, etcétera, a Nicaragua. Y el siguiente día hubo un cierre del acto que lo hizo Axel Kicillof. El cierre fue con el gobernador, quien hizo ese cierre de discurso ahí en el mismo teatro, en el Teatro Auditorio, en el Centro Provincial de las Artes, que fue el lugar donde se le dijo no a Bush, donde los presidentes debatieron en esa cumbre de las Américas en Mar del Plata. Ahí pienso en varias cosas que me quedan dando vuelta. Una, mencionaste que Axel Kicillof estuvo en el cierre, porque está gestando su carrera, o pensamos que está gestando su carrera política de acá al 2027, y qué visión tienen en el resto de Latinoamérica de Axel. Bueno, Axel en el movimiento, en estas organizaciones que te mencioné, sindicales, políticas, es como una referencia, ven como la alternativa más importante y con más posibilidades de ganarle a Milei 2027, y además un candidato y un gobernador que reconoce a las organizaciones sindicales, políticas, sociales, como parte de su corpus político. Entonces, él mismo fue un militante en su momento, militante universitario, es decir, siempre estuvo cercano a esas organizaciones por múltiples razones, y entonces dio un discurso vinculado a eso, ¿no? Al recuerdo, obviamente, en ese momento de Néstor, de lo que implicó también ese rol de Néstor en la lucha contra no al ALCA, y bueno, también hubo un respaldo muy fuerte de las organizaciones tanto nacionales como internacionales presentes a esa carrera, aglutinarse detrás de Axel para la pelea política que hay que dar en estos 2 años para recuperar la patria, ¿no? Claro. Referentes políticos de otros lugares de Latinoamérica, ¿quiénes estuvieron? Y por ejemplo, Rafael Freire, que es el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, él viene es del sindicato de maestros de la CUT de Brasil, de la central sindical que fundó Lula, y él claramente manifestó un apoyo directo, diciendo: nosotros no somos neutrales, nosotros hacemos un sindicalismo sociopolítico, y lo que pasa en Argentina, como lo que pasa en cualquier país de América Latina, pero sobre todo en países con peso político propio, como pueden ser Brasil o Argentina para Sudamérica,
repercute. Entonces, para el sindicalismo también es una lucha integral, es una lucha continental y hubo un apoyo directo. Lo manifestó también Mónica Valente, también de Brasil y del Foro de Sao Paulo, es decir, hubo manifestaciones muy claras de las delegaciones internacionales en apoyo a Kicillof, y sonó en el Teatro del Axel Presidente. Mira, y considerando, digo, esto, que la figura entonces, o sea, digo, el ALCA, no al ALCA y conmemoración fue muy referida a cómo avanza la derecha en Latinoamérica, y con Bolsonaro medio salido, corrido a un costado. No, Bolsonaro está realmente al horno, como diríamos, porque bueno, solo le ha quedado una instancia de apelación y ahora está en prisión domiciliaria, está imposibilitado además de realizar declaraciones públicas y utilizar cualquier tipo de red social o cualquier tipo de vehículo periodístico para eso, y lo más probable es que se ratifique, se rechace esa apelación, se ratifique la condena y tenga que ir a la cárcel, digamos. Aparte está inhabilitado políticamente para presentar. El bolsonarismo existe y sigue más allá de Bolsonaro. Bien. Pero obviamente lo que pasa es quién toma ese lugar. Claro, porque el hijo también está... Los hijos no tienen esa... Los hijos son más unos bravucos. Bolsonaro lo es, ¿no? Pero los hijos no tienen esa fuerza que tiene Bolsonaro. Y creo que además Bolsonaro siempre tejió un poco, viste, como teje la ultraderecha, ¿no? Una imagen de macho, de héroe, de fálico, de un montón de cosas. Entonces, y después terminó llorando cuando lo condenaron. Entonces, y uno lo compara con Lula, que se bancó una cárcel injusta de 580 días. Y no huyó, este pretendió huir. No, se había sacado Cristina Fernández de Kirchner, estamos en la misma, Cristina no lloró o sea, no lo sabemos, ¿no? Exactamente, pero es como contrarresta, y eso también yo creo que termina golpeando a su base. Que un tipo que te dice que es eso, que está todo el tiempo con la apología del odio, de las pistolas, de la muerte, de las armas, y después terminan siendo unos pichichos así mojados que no pueden enfrentar una situación política. Así que hay que ver qué pasa. Lula ya anunció que pretende ir por una reelección, así que ese escenario está abierto, y Brasil geopolíticamente es muy importante. Y me hablás de Brasil. Brasil acaba de anunciar acaba de aprobar una reforma que la trabajó muchísimo Lula y su gente, porque es muy difícil tejer en el Congreso brasileño tan marcadamente dividido y por fuerzas políticas tan diversas. Logró quitar impuestos muy fuertes para los salarios de clase trabajadora y clase media baja, te diría, y ha sido un impulso muy fuerte y una muy buena medida. No, lo que quería saber en estos pocos segundos que nos quedan es si, esto me lo podés responder por sí o por no, si Javier Milei, y lo dejamos para hablar más adelante, quiere convertirse en un referente o en el referente de la derecha a nivel latinoamericano. No sé si quiere. No sabemos si puede tampoco. No puede. No puede porque le falta vocación para eso. No le interesa tanto le falta tejer en política, dialogar, sentarse. Sí, le interesa es más ser preponente. Y aparte, estando Trump, no hay como lugar para otro. Entiendo que me decís latinoamericano, pero sí. Yo te diría que no le da. Perfecto. Mariano Vázquez, en su columna de Internacionales, hablando del no al ALCA y estos 20 años que se cumplieron. Son las 8 de la noche. Me están echando del aire. Está Zule del otro lado para agarrar las riendas del aire en Carnaval de Radio. Nosotros nos reencontramos mañana para hacer más Algo con R. Chau. Sean felices.